Ok. El tema de hoy es gráficos univariados, es decir, gráficos sobre una sola variable. Para ello vamos a utilizar esta base de datos que se llama NLSW88, que es una base de datos de mujeres con algunas características laborales, por ejemplo, su salario, su experiencia, su edad. Entonces, esa base de datos es una base de datos de ejemplo de Stata, así que no es necesario descargarla. De frente se abre porque es una base de datos de ejemplo que está descargada en sus computadoras. Entonces abrimos, siempre acá ponemos el directorio. Ya saben que el directorio es el lugar donde vamos a guardar los resultados, los Excel, Words o gráficos que vamos a exportar, van a estar ahí. Entonces abro la base de datos. Acá me dice que es una base de datos de 1988. Veo que tiene información sobre 1000 pero 2.246 mujeres y hay 17 variables, es decir, 17 columnas. Acá tenemos el identificador de la persona, su edad en años, race, que en este caso está como black, white y otros. También hay una variable married, si está casada o no está casada. Otra variable que es nunca casada, que es si alguna vez estuvo casada o nunca estuvo casada. Grade, que es según lo que veo acá, es el último año aprobado, es decir, 11 años, perdón, 17 años de educación aprobados, 2 años de educación aprobados. ¿Qué más? South es una variable que te determina si vive en una zona del sur de Estados Unidos. SMSA es si vive en una área metropolitana. C-City es si vive en una ciudad grande. Industry es la industria o el sector económico donde trabaja la mujer. Occupation es la ocupación en la cual se desempeña la mujer. Union es sindicato, si la mujer pertenece a un sindicato o no. Union es que sí pertenece y no union es que no pertenece a un sindicato. Y ese valor perdido es que no hay información sobre ello. Wage, que es salario por hora. Hours son la cantidad de horas en promedio que trabaja por semana. Eh, TLLX es la experiencia en años que tiene la mujer y tenure es la experiencia en su último trabajo que tiene la mujer, ¿no? Esta es experiencia general en cualquier tipo de trabajo que tuvo y tenure es la experiencia en el último trabajo, o sea, del trabajo actual, en el caso de este empleado. Entonces, esa es la información. Con esa información vamos a aprender a hacer gráficos. El primer tipo de gráficos que vamos a ver son los histogramas. Los histogramas me permiten ver la frecuencia o la distribución con la cual se repite ciertos valores de una variable. En este caso voy a hacer un histograma de los salarios y veo que acá hay un gráfico donde en este eje aparece salario por hora y en este eje la densidad, es decir, eh, cuántas veces se repite, o bueno, densidad en el sentido de probabilidad, cuán probable es que una persona esté en este rango de salario por hora. Como me doy cuenta, la mayoría gana 5 o 6 dólares la hora, están aglomerados en esa parte, y muy pocos ganan 40 dólares por hora. Entonces, esta distribución me muestra el salario por hora y con qué frecuencia aparece ese salario en esta muestra. Veo que la mayoría de mujeres están por acá, aglomeradas por acá. Entonces, eso es el gráfico, el histograma. Vamos a ver algunas cositas que se pueden modificar en ese gráfico. Por ejemplo, este gráfico tiene estas barritas. ¿Por qué tiene barritas? Porque el salario es una variable continua, así que para graficar esta frecuencia tiene que separar en categorías, en pequeñas categorías, esa variable continua que es salario. Y por eso es que acá agrupa
los salarios que van desde, vamos a ver, ¿desde cuánto? Más o menos creo que acá es desde 1 hasta 2, desde los que ganan $1 a 2 horas la hora, los agrupa en esta barra, los de $2 a 3 la hora los agrupa en esa barra, y así los va agrupando barras, es decir, grupos que son intervalos del salario. Y esa separación en grupos o en intervalos lo hace Stata de forma automática, pero yo le puedo indicar que haga una separación según alguna característica que yo quiera. Por ejemplo, le voy a decir que utilice 100 barritas. Acá le pongo bin, que es la cantidad de barritas, y le estoy diciendo presenta esa misma información, pero agrupando en 100 intervalos. Es la misma información anterior, solamente que está utilizando intervalos más delgados, más chiquitos, y por eso es que aparecen más barras. Es lo mismo que hice acá, solo que acá las barras tenían intervalos más gruesos, acá las barras son más delgadas. Y en total son 100 barras, y acá le indiqué 100 barras. Pero si no quiero indicarle la cantidad de barras, sino el ancho de cada barra, le pongo esta opción que dice white, que es, le dice 5. Cada intervalo va a ser de 5, cada barrita va a tener un ancho de 5. Entonces corro eso y acá me aparece, acá seguros de $1 a 6, la primera barra. La segunda barra de 6 a 11 dólares. Entonces el ancho de la barrita es 5. Y le puedo cambiar, le puedo decir que sea 6, le puedo decir que sea 10, le puedo decir que sea 1, es decir, $1. ¿De qué depende? Depende cómo quieran presentar los datos o cuál es el objetivo al mostrar el gráfico. Listo. ¿Qué más? También puedo separar el histograma por alguna característica. Acá voy a hacer el histograma de salarios, pero separado por raza. Entonces voy a tener tres histogramas. Un histograma para solamente aquellos que se identifican como white, otro histograma para los que son black y otro para los que son otras razas. Entonces solamente he separado toda la información en tres grupos. En este caso, para separar pongo la opción by y acá la variable raíz. Y Stata me lo ordena de esta forma. Esta forma son dos columnas. Acá hay una columna de gráficos, acá otra columna de gráficos. Pero no me parece atractivo. Lo voy a poner todo en una sola columna. ¿Cómo? Acá voy a poner coma, col 1. Es decir, ponme esos tres gráficos o esos tres histogramas en una sola columna. Y acá tengo la misma información, solamente que los tres gráficos están en una sola columna. ¿Los puedo poner en tres columnas? Sí, probemos. Acá le cambio el col 1 por col 3. Y acá tengo la misma información, solamente que en tres columnas. Vamos a ponerle en una. Creo que en una se veía más atractivo. Ahí está mejor. En todos los gráficos, sean histogramas o en cualquiera que veamos después, hay opciones adicionales para hacer más atractivo visualmente, el gráfico. Por ejemplo, acá le voy a agregar un título. Entonces, después del coma le pongo title y entre paréntesis le pongo el texto que voy a poner en el título. Y acá, arriba, apareció distribución de salarios, dólares por hora, que es exactamente lo que le indiqué acá. También es posible ponerle subtítulos. Acá puse subtitle, que es la opción, paréntesis, datos de mujeres en 1988. Y también le puedo poner notas. Acá le he puesto note, paréntesis, fuente, dos puntos, en el LSW88. Veamos cómo
aparece, acá está el título, grande, distribución de salarios, el subtítulo, de abajo el título pero en un tamaño más chiquito, y acá abajo la nota que le puse que era fuente. Entonces, esas son tres opciones, título, subtítulo y nota, que van a utilizarse frecuentemente. Acá estoy haciendo lo mismo, pero le estoy agregando algunas cositas más. Por ejemplo, acá, en esto que estoy seleccionando, le estoy diciendo que el fondo del gráfico, ahí dice Graph Region, el fondo del gráfico está en color blanco. ¿Por qué? Porque inicialmente estaba en azul y no me gusta que sea en azul. Lo quiero cambiar a blanco. También le estoy diciendo que el eje X, que el título del eje X, la etiqueta del eje X, sea salario dólar por hora. Y que ese título o esa etiqueta sea de tamaño mediano. Ahí dice size, tamaño mediano. Y la etiqueta o el título del eje Y sea densidad y que también el tamaño de esa etiqueta sea medio. ¿Qué más? Bueno, hasta ahí corramos para ver si hizo lo que le indiqué. Acá el fondo está en blanco, antes estaba en celeste. Esta etiqueta del, del eje Y ahora aparece como salario USD hora y acá aparece densidad, ¿no? También le dije que este eje tenga la etiqueta de densidad. Vamos a agregar acá unas cositas más. Le estoy diciendo ahora que las etiquetas o los numeritos del eje X estén en un ángulo de 45 grados y que las etiquetas o los numeritos del eje Y estén en un ángulo de 0 grados. Probemos. Acá se dan cuenta que los números del eje Y están en diagonal porque están en 45 grados y los números que están en este eje X, no, eje Y, están totalmente eh, normales porque están con un ángulo de 0 grados, ¿no? ¿Podría cambiar eso? Sí, vamos a cambiarle acá. Al del eje X vamos a ponerle 90 grados y al otro eje, al eje Y, vamos a ponerle 15 grados. Y acá está. Este eje de acá, que es el eje X, está en 90 grados y este de acá, que es el eje Y, está en 15 grados. Y así pueden modificar los numeritos que ustedes tienen en los ejes. Y esto solamente es un ejemplo de las opciones que tiene cualquier gráfico. Los gráficos tienen muchas opciones. Uno puede cambiar de color a los títulos, a los subtítulos, puede cambiar el tamaño de los títulos, subtítulos, de las notas, puede cambiar el grosor de las líneas, el grosor del borde del gráfico. Un montón de opciones que ustedes pueden ver en la ayuda de esta. Acá voy a poner help, histograma, histograma. Y como se dan cuenta, acá en las opciones hay un montón de posibilidades. Normalmente no se van a utilizar todas, son muchas, son decenas, inclusive a veces cientos de opciones que tiene cada, cada comando, pero las que les mostramos acá son las más usadas. Igual, en las siguientes sesiones vamos a ver opciones más avanzadas. Por ahora solamente estamos mostrando los tipos de gráficos que existen y las opciones más básicas, como las que hemos visto acá. Y en las siguientes clases vamos a ver opciones más complejas para hacer gráficos ya más, más completos. Ahora vayamos a los box plots. Los box plots se conocen como gráficos de cajas y los gráficos de cajas son buenas ayudas cuando yo quiero mostrar a la vez promedio, mediana, percentil 25, percentil 75, rango intracuartil y quiero también observar valores atípicos o outliers. ¿Por qué? Porque ustedes han visto seguro en estadística que cuando yo hago un gráfico de caja, me va a salir algo así. Y yo sé que este
esta línea que aparece acá en la mitad de la caja se refiere a la media, perdón, a la mediana, que es el percentil 50. Este valor o esta línea que aparece acá que estoy señalando es el percentil 25. Esta línea de acá que estoy señalando es el percentil 75. La distancia entre esos dos extremos es el rango intercuartil. Esta línea que está acá es el percentil 75 más 1,5 el rango intercuartil. Esta línea de acá es el percentil 25 menos 1,5 el rango intercuartil. Y los puntitos que aparecen fuera de esos límites se consideran valores atípicos o valores outliers, que son valores que no están dentro del comportamiento normal de la distribución y por eso aparecen acá. ¿Y por qué es útil? Porque me ayuda a ver todo esto, la distribución de una variable. Si yo veo así, me doy cuenta que la mayoría de observaciones están en estos valores, entre 6 y 10 más o menos, y acá hay una cola larga, por eso hay varios valores atípicos, hay una cola larga. Entonces, es de mucha ayuda presentar gráficos de cajas. Y los gráficos de cajas simplemente se hacen con este comando graph_box, gráfico de cajas. Y luego le pongo el nombre de la variable. Al igual que el histograma, se le puede poner título. Acá le estoy poniendo título. Acá aparece distribución de salarios. Y también le puedo poner varias opciones como subtítulos, notas, cambiar el color del fondo, cualquier modificación que se les ocurra. En este ejemplo de acá, lo que estoy haciendo es hacer el gráfico de cajas para salarios, pero separado por la condición de sindicalización. Es decir, sabemos que union, que es estar sindicalizado o no estar sindicalizado, son dos, ¿no? Dos posibilidades. Así que va a haber dos grafiquitos de caja. Este solamente para aquellas mujeres que no están en un sindicato y este para las mujeres que sí están en un sindicato. Así a primera vista me doy cuenta que la mediana de las que están en sindicatos es mayor a las que no están en sindicatos. Parece que las mujeres que trabajan, que están afiliadas a un sindicato, ganan un poquito más en promedio de las que no están en un sindicato. Y acá parece que hay más valores atípicos para las que están en sindicatos de las que no están en sindicato. Se puede sacar muchas conclusiones de este gráfico, tan solo separando en grupos. Acá le voy a ayudar al gráfico, agregándole título, le pongo title y salario por afiliación sindical, subtítulo, subtitle, comparación entre afiliados y no afiliados, nota, datos de mujeres en 1988. Y acá le voy a decir a la caja uno, a la primera caja, ponle color marrón, a la caja 2 ponle color navy, que es un azul marino. Acá le pongo que al fondo del gráfico, ¿no? Al graph region, le ponga un gris 14. El gris 14 es un gris claro. Y que los numeritos del eje Y estén en ángulo cero. Veamos qué hace. Veamos si cumplió o no cumplió lo que leí. Le dije título, salario por afiliación. Acá está. Le dije subtítulo, comparación entre afiliados y no afiliados. Acá está el subtítulo. Le puse nota, datos de mujeres en 1988, está acá. Le puse acá caja uno color marrón. Acá está la caja uno color marrón. La caja 2 color navy. Acá no me hizo caso, acá debe haber un problema. Voy a chequear eso. Entonces, ambos están del mismo color. Debería estar uno de color distinto. En un rato chequeo. Dice que el fondo del gráfico está en un gris. Acá está, el fondo está en gris. Y los valores en el eje Y, que es este eje, están en ángulo cero. Entonces, ha cumplido. Acá está teniendo un problema. Voy a chequear ahorita qué sucede. Valeria, cuéntame. Solo para confirmar, el comando graphbox te crea un diagrama de caja, ¿correcto? ¿O algo más?
El comando box, graph crea el diagrama de cajitas, el gráfico de caja. Y bueno, ahorita estamos viendo cómo agregar opciones, cambiarle título, ¿no? Pero lo único que hace es el gráfico de caja. Mauricio, ¿Puede repetir, por favor, qué significaba las líneas? Algo así mencionó del gráfico de caja. ya vamos a ir a este. Estoy segurísimo que han visto eso en estadística, solamente que a veces nos olvidamos. Esta línea del medio es el percentil 50, que también se le conoce como mediana. Este de acá de abajo es el percentil 25. Este de acá arriba es el percentil 75. La distancia entre el percentil 75 y el percentil 25 es el rango intercuartil. Ese rango intercuartil lo vamos a utilizar ahorita para lo siguiente. Esta línea de acá es el valor del percentil 75 más 1.5 veces el rango intercuartil. Esta línea de acá es el percentil 25 menos 1.5 veces el rango intercuartil. Eso es una convención en estadística para decir que en esta amplitud, desde esta línea hasta esta línea, se consideran que los datos se comportan, los datos están más o menos agrupados ahí. Estar fuera de ese rango, de esta línea y de esa línea, te dice que los datos ya están fuera de la distribución normal. Entonces se consideran datos atípicos. Estos puntitos son mujeres que tienen salarios por hora muy distintos a la mayoría de mujeres. Entonces acá hay una mujer que gana 40 horas por hora, pero 40 dólares por hora. Entonces es muy distinta, está muy lejos de lo que normalmente vemos en la mayoría de mujeres. Acá hay otra mujer que gana 30 y tantos dólares, igual está muy alejada del normal o del promedio de mujeres que está acá. Por eso es que ponen acá los puntitos para decir que son valores atípicos. Y listo. Y luego también está el graph HBox, ¿no? Acá está el box, acá está el HBox. El HBox lo único que hace es voltear horizontalmente el mismo gráfico. Entonces, el mismo, solamente que está de forma horizontal. A veces es más, visualmente es más atractivo que esté horizontal que vertical. Acá está horizontal. Listo, vayamos al siguiente. Gráfico de barras. El gráfico de barras se realiza con el graph bar. Y luego del graph bar le pongo la variable que quiero utilizar para. Acá me sale solamente una barra donde acá en el eje horizontal me dice promedio de las horas, ¿no? Entonces me dice en promedio las horas de trabajo son 36 más o menos. Tener una sola barra no tiene mucho sentido, así que normalmente tengo que separar la barra por alguna característica. Acá estoy diciendo a su gráfico de barras de las horas de trabajo por semana, separado por la condición de estar casada o no estar casada. Y ahora tiene más sentido el gráfico. Acá dice que las mujeres solteras trabajan en promedio casi 40 horas. Las mujeres casadas trabajan en promedio un poco menos, ¿no? 36, 27 horas por semana. Entonces, para eso sirve el gráfico de barras y acá en la opción Over me permite separar la información en grupos. Se puede graficar el promedio. Por defecto, esta se entiende que es el promedio cuando no le digo nada, pero también podría graficar la mediana, podría graficar el conteo, podría graficar la varianza de desviación. Acá le estoy diciendo que en lugar de graficar el promedio, grafique la mediana. Entonces va a calcular la mediana de las horas de trabajo separado para mujeres que están solteras y mujeres que están casadas. Y acá dice P50, que es percentil 50, que es lo mismo que mediana. Y cuando comparo medianas de las horas trabajadas
entre mujeres solteras y casadas, veo que acá están casi iguales, ¿no? También le puedo poner división estándar, varianza. Vamos a ir a la ayuda de Stata. Y acá me dice esa información. Vamos a ponerle. Acá me dice la información, ¿no? Si quisiera ponerle porcentajes y no mediana ni media, le pongo paréntesis percent. Si quiero que me dé el conteo, es decir, la suma de observaciones que cumplen con la condición, pongo count. Vamos a probar ponerle percent, a ver, de porcentaje. Que le voy a cambiar porcentaje y acá me da el porcentaje de horas, ¿no? Depende de qué es lo que quieran presentar ustedes. En, en la mayoría de casos, lo que uno quiere presentar es el promedio, por eso, por defecto, si no le pongo nada, Stata entiende que es el promedio. Igual que cualquier gráfico, el gráfico de barras permite ponerle título, permite ponerle subtítulo, cambiarle los ejes. Acá le estoy poniendo que el título es distribución por la variable Marriott, y acá le he puesto que este eje esté en un ángulo de 45. ¿Y qué más? El graph bar tiene también su versión horizontal, que sería el graph H bar. Acá tengo el H bar, que es la misma información de hace un rato, pero puesto de forma horizontal. Sigamos. Luego, el gráfico de pastel o gráfico de pie o gráfico de torta, tiene varios nombres, tiene la siguiente sintaxis. Pongo graph, pongo pie y luego le puedo poner, si quiero hacer el conteo, separar por alguna característica. Entonces, quiero acá separar por unión. Entonces, quiero ver qué porcentaje o qué parte de mi muestra está en un sindicato y qué parte no está en un sindicato. Pues acá me está mostrando que la mayoría, esta parte azul, está no sindicalizado y la parte roja sí está en un sindicato. Entonces, hago eso cuando quiero ver qué porcentaje pertenece a cada categoría. Acá voy a ponerle, por ejemplo, race, de raza. Acá veo que la mayoría es white, acá black también es un grupo importante y otras razas es mucho menor. Eso si solamente quiero tener el porcentaje según alguna característica. Y también le puedo poner título, subtítulo, nota, todo lo que ustedes deseen. Acá le estoy poniendo el título, afiliación sindical, y como en el gráfico anterior me aparecía solamente las áreas, pero no me aparecía los nombres, ni el porcentaje, ni ninguna información numérica. Acá le voy a poner lo siguiente. Y label va a decir que ponga los nombres de cada categoría y vamos a ponerle acá. Acá está el nombre de cada categoría, junior y non junior. Y si quiero poner acá el porcentaje, debería ponerle, acá vamos a ponerle label, percent. Acá está p-label o el percent. Le estoy diciendo que ponga las etiquetas. En este caso, quiero que le ponga los porcentajes. Y ahora sí, acá me sale 24, bueno, se superpone, ¿no? Vamos a quitarle este de acá para que no se superponga. Y acá me dice, este rojo, que son los sindicalizados, representan el 24,55% y los no sindicalizados representan el 75,45%. Pues ahí ya queda un poquito más claro la información.
Listo. Luego, eh, sigamos. Acá. Acá lo que quiero hacer es ver las horas dedicadas al trabajo separado por la condición de estar trabajando, de estar en un sindicato o no ser en un sindicato. ¿Correcto? Y acá me va a aparecer algo parecido que vamos a complementar con esto de acá. Acá están los unidos, los no unidos, y le voy a agregar acá la información de las horas. Acá creo que hay un problema. Los gráficos de tortas básicamente se utilizan para ver porcentajes. Es innecesario si quiero poner, no sé, promedios, medianas, no tiene mucho sentido. Así que en este ejemplo lo que estamos utilizando son porcentajes. Si yo trato de poner acá el otro tipo de información, probablemente no va a ser visualmente interesante, ¿no? Luego vamos a volver a ello para ver más ejemplos. Otro tipo de gráfico se llaman los dot plots. Los dot plots lo que me permiten es ver valores separados por grupos. En este ejemplo de acá estoy poniendo el salario promedio para cada industria. Pues le pongo graph, dot, wage y over industry. Y el título es salario por industria. Pues acá tengo la lista de industrias, industria agroforestal y pesca, minería, construcción, manufactura, transportes, comunicaciones, es retail, real estate, negocios, servicios personales, entretenimiento, servicios profesionales, administración pública. Y lo que está haciendo es poner un puntito en el salario promedio. Por ejemplo, acá, en este grupo, en esta industria de agricultura, ah, más o menos el salario por hora es 5 y un poquito más. En este grupo de minas, en la minería, el salario promedio por hora es más o menos 15, promedio 15. En la industria de servicios profesionales, el promedio del salario más o menos es 6, $7 por hora. Entonces, DOT, este tipo de gráfico DOT es bastante útil en el caso de que quiera mostrar varios promedios o varias medianas, cualquier valor separado por algún tipo de categoría. Luego, veamos el gráfico de densidad. El gráfico de densidad, que se le conoce como kernel acá, es la misma información del histograma, pero suavizado. Veamos. Voy a poner acá histograma, salario. ¿Qué sucedería si yo tendría una base de datos que tienda al infinito, que sean muchos, muchos, muchos datos sobre estas mujeres, muchas más mujeres con información de salarios? Yo podría tener una distribución de este tipo, pero con más información y por tanto podría suavizar esta distribución, ¿no? ¿Se imaginan que las líneas, que el ancho de los intervalos se vuelva cada vez más chiquito? Podría tener una función continua. Y eso es lo que hace exactamente el K-density. Hace una estimación, una simulación de cómo sería la distribución si tendría una cantidad muy, muy, muy grande de información. Y como se dan cuenta, más o menos sigue la misma forma que el histograma, ¿no? El histograma que teníamos acá tiene una aglomeración más o menos en 5 o 6 y luego cae y luego tiene una cola donde hay uno que otro que gana 40 por hora. Si muestro el K-density de la misma variable, la misma información, la máxima aglomeración, la joroba de la distribución está en 5 o 6 y acá uno que otro que gana 40, ¿no? Entonces es el mismo histograma, pero suavizado
para que sea una función de densidad continua. ¿Listo? A este gráfico de densidad también le puedo poner algunas opciones. Le pongo acá el título, densidad kernel del salario. Le digo que el color de la línea, L color, line color, el color de la línea sea marrón. Le pongo que acá el ancho de la línea sea mediana. Le pongo que el fondo del gráfico sea blanco. Y le pongo que los numeritos del eje Y estén en ángulo cero. Y acá me hizo caso, el fondo está en blanco, la línea está en marrón, así que me hizo caso en todo lo que leí. Luego, en ocasiones voy a necesitar graficar dos eh, k-densities, uno encima del otro. ¿Cómo voy a hacer eso? De la siguiente forma. Voy a poner two-way. Two-way significa dos direcciones, es decir, es un gráfico en dos ejes. Y el k-density tiene dos ejes, ¿no? Tiene este eje acá y este eje acá. Entonces le voy a decir, es un gráfico de dos ejes donde voy a combinar diferente información. Y le voy a poner paréntesis. Dentro de cada paréntesis puedo poner un gráfico distinto. Por ejemplo, acá le estoy poniendo que haga un K-density del salario solamente para los que son de raza uno. En el siguiente paréntesis, un gráfico, un K-density del salario solamente para los que son de raza 2. Y acá en el siguiente paréntesis, un K-density del salario, pero solamente para los que son de raza 3. Entonces son tres K-densities que van a estar en un solo gráfico, uno encima del otro. Probemos. Ya está. Hay tres líneas de densidad, tres funciones de densidad, uno encima del otro, donde uno de ellos es para white, otro para black y otro para otras razas. Ahí todavía se ve un poco confuso, no sé cuál es white, no sé cuál es black. Por eso que acá abajo le estoy poniendo, le estoy agregando que en la leyenda, que dice coma legend, en la leyenda, ponle a la línea uno la etiqueta de white, ponle a la línea 2 la etiqueta de black y ponle a la línea 3 la etiqueta de otros. Y que ponga un título de densidad kernel del salario según race. Y acá tengo el gráfico, acá está el título, y acá me dice que el azul es white, el verde es otros y el rojo es black. ¿Qué puedo acá observar rápidamente? Que white parece que gana en promedio más que black, ¿no? Acá el azul, su joroba está más lejos del cero que el black. Así que en promedio parece que los de raza white tienen mayor ingreso o salario por hora que black. Y los otros que están acá tienen un salario también un poquito mayor, inclusive que los de white. Y acá, en valores ya extremos, solamente llegan white y black, no llegan otros. Interesante. Esa es la forma de poner un gráfico encima, una línea encima de otra línea, y así pueden poner la cantidad, cualquier cantidad de gráficos uno encima del otro. Acá he puesto tres, pueden ser cuatro, pueden ser cinco, la cantidad que ustedes quieran. Veamos otro. Función de distribución acumulada. ¿Se acuerdan que el gráfico de densidad es básicamente un gráfico de probabilidad, de distribución de probabilidad? Pero si yo quisiera no el gráfico de distribución, sino el de distribución acumulada. Para graficarlo, puedo utilizar el comando cdfplot, que hay que instalarlo. Para instalar pongo ssc install cdfplot. Espero un rato que instale y acá le pongo. Dice, haz un gráfico de distribución acumulada de salarios y pone el título función de distribución acumulada de salario. Y acá está. Entonces, esta es la función de distribución acumulada de horas de salario por hora.
Este comando también me da la opción de poner diferentes líneas o diferentes funciones una encima del otro, pero de una forma distinta. Acá lo que tengo que ponerle es al final que lo separe por alguna característica. Por eso acá aparece by raíz, corro, y acá está, ¿no? ¿Por qué acá la línea verde, que es de otros, no es tan continua, está media, parece una escalera? Eso tiene que ver con que hay pocas observaciones para esa raza. La raza Oder, hay pocas observaciones y por eso es que la acumulación de la probabilidad se hace más lenta, por eso aparece como una escalera. En el caso de Black y de White hay más observaciones, por eso es que parece más suavizada la función. Listo. Y finalmente, el gráfico de violín, que se le conoce como Bioplot, que tiene información parecida a la del gráfico de cajas, solamente que tiene la forma de la distribución adicional. Tiene todo lo que tiene el gráfico de cajas y además la forma de la distribución. Veamos. Instalo con ss install valueplot y veamos. Valeria, cuéntame. ¿Podría repetir eso último? Que el gráfico de violín, porque creo que nunca había visto eso. Es lo mismo que ¿qué gráfico? El gráfico de cajas, el boxplot, es igual, tiene la misma información que el boxplot, el gráfico de cajas. Vamos a regresar acá al gráfico de cajas. Tiene esta misma información, solamente que adicional a ello tiene la forma de la distribución. Vamos a ver en un rato. Vamos a ver en este ejemplo, justo ahorita. Entonces, gráfico acá, el bioplot de Wage, y acá está. ¿Se dan cuenta que acá aparece el grafiquito de cajas? ¿No? Acá está el gráfico de cajas. Acá está, este puntito sería la mediana, este de acá sería el percentil 75, este de acá el percentil 25, esta línea de arriba llega hasta el valor del percentil 65 más 1.5 el rango intercuartil, y esta línea de acá llega hasta el percentil 25 menos 1.5 el rango intercuartil, y esta distancia de acá, esta altura de la cajita es el rango intercuartil. Eso es el box plot. Pero adicional al box plot te da esta forma de acá. ¿Qué es esa forma? Es simplemente el histograma. Si yo hago el histograma de Wage, se dan cuenta, bueno, o el K-density, que es el mismo en realidad. Si yo hago el K-density, K-density, me doy cuenta que tiene esta forma, ¿no? Si esa forma del K-density que tengo en la pantalla lo volteo de forma vertical y pongo un espejo, se va a formar esto de acá, ¿no? Es simplemente, se dan cuenta que acá está esa aglomeración y luego cae luego una cola larga hasta 40. Esa aglomeración estaba en 5 o 6 dólares y luego la cola se iba hasta 40. Acá está, ¿no? Es el K-density, solamente volteado. Y acá el espejo. Entonces, como les comenté, este gráfico de violín tiene la información del boxplot, pero además la forma de la distribución, que lo pone a ambos lados. Interesante, ¿no? Llamativo, interesante. ¿Preguntas sobre ello, chicos? Y al igual que el boxplot, nos permite separar
el gráfico por alguna característica. Acá estoy haciendo el bioplot del salario separado por que esté sindicalizado o no sindicalizado. Y le pongo el título que es distribución de salarios según sindicalización. Entonces acá lo único que ha hecho es agarrar la muestra y partirla entre sindicalizados y no sindicalizados y hacer el grafiquito. Listo. Otra facilidad que me da este bioplot es que puedo separar por varias características. Acá me dice, separa el bioplot de salario por union y separa también por race. Union tiene dos categorías, sindicalizado y no sindicalizado, sindicalizado, y race tiene tres, ¿no? Black, white y otros. Entonces, hay seis posibles combinaciones. Acá está white sin sindicalizar, white sindicalizado, black sin sindicalizar, black sindicalizado, otros no sindicalizado, otros sindicalizados. Entonces, esa también es una opción interesante del bioplot que permite crear combinaciones entre características. Acá, ¿qué podría sacar de conclusión? Por ejemplo, acá me doy cuenta que en los que son black hay una gran diferencia entre estar sindicalizado y no sindicalizado, mientras que en white no tanto, ¿no? Entonces parece que estar sindicalizado importa bastante a los que son black y no tanto a los que son white. ¿Qué más? Y bueno, al igual que el boxplot, también se puede tener un bioplot horizontal. Solamente le pongo al final horizontal y ya me lo pone horizontal. Es la misma información, solamente que volteada. ¿Qué chicos? ¿Hay preguntas? Ojo que hoy día solamente estamos haciendo gráficos univariados, es decir, gráficos para presentar información de una variable. La siguiente clase vamos a hacer gráficos multivariados, donde ya aparecen gráficos más complejos como gráficos de series de tiempo, gráficos de dispersión, gráficos de tendencia, ¿no? Ahora solamente estamos haciendo gráficos donde se presenta información de una variable. ¿Ok? ¿Y cómo exportar mis resultados o cómo exportar mis gráficos una vez que ya los he realizado? Una forma es que una vez que yo tengo abierto mi gráfico, cuando está abierto, en la siguiente línea de código pongo esto, graph export, el nombre del gráfico, el formato en el cual quiero grabar y replace para que reemplace el gráfico en caso ya exista otro con el mismo nombre. Corro y lo va a grabar. Pero para hacer eso, el gráfico tiene que estar abierto. Si yo cerro el gráfico y quiero correr esta línea de exportar, me dice, no encontramos ningún gráfico que esté abierto para guardar. Entonces, para utilizar esta línea, necesito tener un gráfico abierto y así recién lo exporto. Y veo que acá lo exportó, creo que lo exportó en mi carpeta sesión 10. Acá lo exporto. Sigamos. Pero también hay otra opción para exportar y es la siguiente. Al final de su gráfico pueden poner coma, saving, paréntesis, el nombre del gráfico, el formato y coma replace para que reemplace el gráfico en caso exista. Entonces, esta que estoy seleccionando, esa opción lo pueden poner al final de cualquier gráfico. Lo pueden poner acá, lo pueden poner acá, de modo de que al mismo momento que está generando gráfico, lo está guardando con ese nombre. Por ejemplo, acá estoy diciendo, haz el gráfico K-Density Wage y grábalo con el nombre de densitywage.gph replace. Y también lo guardo seguro acá. ¿Dónde está? Vamos a cambiarle el directorio.
Mientras va guardando, veamos esto. ¿En qué formatos puedo guardar los gráficos? En estos formatos. El formato GPH es el formato de Stata y es un formato interesante porque es editable, inclusive luego de que cierre mi sesión donde he generado mi gráfico. Veamos, voy a grabar este, este Cadence con el formato GPH. Lo guardo y cuando voy a mi directorio, voy a encontrar que se ha guardado acá con el nombre Cadence y está en formato Stata. Es un gráfico en formato Stata. Y lo interesante es que si yo lo vuelvo a abrir, tengo la opción de poner acá, iniciar editor de gráfico y editarlo manualmente. Acá le estoy cambiando el color del fondo, que sea un color marrón. Acá le puedo cambiar el color de la línea. Le puedo poner púrpura. Puedo hacer que el ancho sea más grueso de esa línea. Puedo acá editar el título. Voy a ponerle gráfico 1. Puedo borrar algunas partes que no quiero que aparezcan. Puedo cambiar cualquier característica de gráfico, lo puedo cambiar. Eso solamente porque grabé el gráfico en formato Stata, en formato gráfico Stata, y por tanto permite luego editarlo manualmente. Si lo guardo en PNG o en JPG, que son los típicos formatos de gráficos, se va a guardar como una foto. Entonces no voy a poder editarlo luego. Entonces lo recomendable es guardarlo en GPH para que luego lo pueda editar. También se puede guardar en formato TIFF, que lo bueno es que tiene una alta resolución y luego si uno quiere ponerlo en algún póster, en alguna diapositiva, eh, su resolución es alta. En formato EMF, que es muy bueno para exportar a PowerPoint. En formato SVG, que es bueno para luego, si uno quiere agrandar mucho, mucho, mucho un gráfico o quiere plotearlo en una gigantografía, algo así, lo mejor es este formato. Y también el formato PDF, que bueno, que ya saben que es para guardarlo en ese formato donde ya no es editable, ¿no? Se lo pueden guardar en cualquier formato, lo único que tienen que hacer es cambiar esta indicación del punto. En lugar de punto GPH le ponen punto PNG, punto TIFF, punto MF, 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 SVG o PDF, ¿no? Simplemente le cambian ahí el formato. Listo. ¿Qué más? Lo último, los schemes. ¿Qué son los schemes? Los schemes eh, son formatos de gráficos estandarizados. Es decir, cuando yo grafiqué, cuando yo hice los gráficos, se han dado cuenta que más o menos tienen el mismo formato. Todos tienen fondo celeste, letras del título azules, de un tamaño en particular, de un tipo de letra particular. Las líneas de los bordes son negras, los nombres, las etiquetas o los valores de los ejes son negros, los gráficos son azules. Eso se llama un scheme, es decir, un formato de gráfico donde se estandariza desde un inicio, desde un inicio ya se sabe qué colores o qué formato de letras va a tener el gráfico. Este formato de este tipo de gráficos es el formato estándar de Stata, pero yo le puedo cambiar. Vamos a ver acá lo siguiente. Voy a poner Help Scheme y me va a decir que Stata tiene estos schemes o estos formatos de gráficos disponibles. S2 Color, S2 Mono, S2G Color, S2 Manual, S2G Manual, S,
uno R-Color, S1 Color, S1 Mono, S1 Manual, Economist y SJ. Por ejemplo, este Economist es el formato de gráficos de la revista The Economist, ¿no? Ustedes alguna vez seguro han visto la revista The Economist. Y en la revista The Economist, los gráficos que hacen ahí, los gráficos que muestran ahí, normalmente tienen este formato, ¿no? Fondo celeste, líneas azules, rojas, amarillas, ¿no? Todos los gráficos de la revista The Economist tienen más o menos este formato. Entonces, si yo quiero darle ese formato a mis gráficos, puedo utilizar ese schema. Este de acá, que se llama SJ, es el formato de la revista Stata Journal. Stata tiene su revista indexada y en esa revista utiliza ese formato SJ. El que es por defecto, el que utiliza Stata es este de acá, S2 Color. Y yo voy a cambiarle acá a otros schemas. Acá está el formato Stata típico. Acá le voy a decir que cambie el schema al S1 mono. Y como se dan cuenta, es monocromático, solamente blanco y negro. Acá le voy a decir que haga el mismo gráfico, pero con el formato de la revista de Economics. Y como se dan cuenta, tiene el fondo celeste, ¿no? Se parece mucho a lo que vimos hace un ratito de los gráficos de Economics. Acá le digo que utilice el Scheme White Tabule, que es este formato, que es fondo blanco y, y colores azules. Y esta tiene así un montón de formatos que uno puede utilizar. Quiero ver los formatos que están instalados, pongo acá Graph Query Schemes y me da la lista de todos los formatos de Schemes que puedo utilizar. Probemos este que dice Rainbow, por ejemplo. Le voy a poner acá Rainbow. Este es el formato Rainbow. Bonito, ¿no? Hay otro que es, acá me aparece mm, Neon. A ver, probemos Neon. El formato Neon, el Scheme Neon, tiene esta forma. Probemos otro Scheme, el Scheme Meta. Bueno, eso no ha cambiado mucho. Otro, probemos. Por acá tenía uno conocido. Este, Ukraine. Este es un Shem con los colores de la bandera de Ucrania. También se ve interesante. Esos son Schemes o formatos de gráficos que tiene Stata por defecto, pero también existen Schemes que gente externa ha creado. Un ejemplo es este autor que he puesto acá, que se llama Asghar Nadmi. Él es un economista que creó varios schemes. Acá vamos a ver, por acá debe estar schemes. Y los publicó en Internet. Entonces acá, él creó todos sus schemes. El Schem Tab 1 que tiene estos colores, el Schem Tab 2 que tiene estos colores, y así varios. Él también creó este Schem de Ucrania, este Schem en base a los colores de Taylor Swift. Estos este Shem con base de colores neón y así varios paletes de colores. Si queremos utilizar estos Shems que son externos, tengo que instalarlo y acá me dice cómo instalarlo. Me dice tengo que poner ss install Shem pack, replace. Y es lo que voy a instalar acá abajo, ss install Shem pack. Y acá voy a utilizar su exchange que dice Sweet Red, ¿no? El exchange en base a los colores de Taylor Swift. Corre.
y me sale acá el mismo gráfico que estamos viendo, pero con esos colores medios rosados y con fondo medio crema. Entonces, como se dan cuenta, si quiero utilizar el Schem en el gráfico, le pongo como una opción Schem, entre paréntesis, el nombre del formato del Schem, pero también podría poner al inicio de mi do file el Schem que quiero que se utilice en todo el do file. Acá le estoy diciendo, utiliza el Schem, vamos a ponerle Sweet Red. Y cuando le pongo al inicio, lo que va a hacer es que todos los gráficos que se hagan se van a hacer con ese formato. Vamos a probar. Ahorita todos los gráficos se están haciendo con ese formato porque desde un inicio ya indiqué que sea el formato estándar. Y esto es de gran ayuda porque hasta hace algunos años no se solía hacer muchos gráficos con Stata porque los gráficos no eran tan bonitos, era más atractivo hacer gráficos en R o Python, pero con esto de los schemes que ya son más atractivos, ya uno puede hacer con confianza gráficos bonitos en Stata, ¿no? Entonces ustedes pueden elegir qué formato o qué scheme utilizar para todos sus gráficos. Ok, chicos, ¿hasta ahí preguntas? Bien, chicos, entonces esto es todo lo que teníamos que avanzar hoy. Pasado mañana vemos gráficos, pero gráficos multivariados, es decir, donde podemos analizar dos variables a la vez, tres variables a la vez, ¿no? Por ejemplo, un gráfico de dispersión, un gráfico de tendencia, todo eso lo vemos en la siguiente clase. Yo me quedo acá un rato por si alguien tiene preguntas individuales y si no, ya nos vemos en la siguiente clase. Cuídense, chicos. Diego, ¿podrías ir al final de tu file? Hola, dime. Hola, ¿podrías por favor mostrar el final de tu file? Ah, Ok, solo quería ver eso. Gracias. vemos.